Buenas, qué bueno estar de nuevo con ustedes aquí en su programa de Ética TV, este programa de ética ciudadana para reflexionar sobre los principales temas que nos desafían en la realidad dominicana desde el punto de vista ético. Buenas, ¿cómo están Leonardo y Betty? Hoy tenemos una invitada especial y para hablar de un tema fundamental como es el tema del hambre como un reto clave. Guadalupe Valdés. Bienvenida y bienvenidos a todos ustedes quienes nos siguen, tanto a través de la televisión como a través de las redes sociales. Sí, como ha señalado Mario, hoy tocamos el tópico del hambre, que usualmente es un tema que se aborda desde la perspectiva meramente sociológica, política, pero que también tiene unos ribetes éticos, ¿no? Y es nuestro interés aquí, pues, darle esa mirada. Vale la pena siempre hacer estas retrospectivas intelectuales que se han hecho a lo largo de toda nuestra historia americana y caribeña, donde la historia del hombre había que escribirla con A y no con O, sino escribir historia del hambre en el mundo. Ya nuestro poeta nacional Pedro Mir decía que nosotros, los dominicanos y dominicanas, todo empezó con hambre, porque él decía en una anécdota bastante curiosa que cuando los originarios que estaban aquí en la isla tenían hambre y los que llegaron también tenían mucha hambre, y que escribir la historia de este continente era también escribir la historia del hambre. Ya Guadalupe nos dirá a qué punto estamos de la escritura de la historia del hambre en nuestros países. Bienvenida. Con Guadalupe nos encontramos en diferentes escenarios. También, además de embajadora de buena voluntad de la FAO, específicamente para este tema del hambre en República Dominicana, también es una activista social con quien hemos participado en diferentes escenarios por los derechos sociales y ciudadanos de este país. Así que bienvenida, Guadalupe. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa de Ética TV, que creo que es una innovación en el país. O sea, hasta ahora yo no había escuchado que hubiera un programa con esta temática, que me parece que es fundamental. Por eso cuando Mario me habló y me invitó al programa, acepté. Y bueno, justamente quizás el llevar el tema del hambre es por un tema ético, o Correcto. Sea, es un tema que nos compromete y nos reafirma en esas luchas sociales, porque uno puede participar, como es mi caso, en diferentes luchas. Yo defiendo sobre todo el tema de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, los trabajadores, trabajadoras, las personas con discapacidad, las mujeres, pero fundamentalmente hay un tema transversal, que es el tema del hambre, que no solamente viene, como decía Ivette, desde la época en la que llegaron los colonizadores a nuestras tierras y se encontraron aquí. Es que el hambre no es porque haya falta recursos, y sobre todo recursos a nivel de nuestras tierras, que son tierras bendecidas por la tierra, bendecidas por el agua, bendecidas por el aire, por el sol que tenemos, sino también por las manos que las trabajan, de hombres y mujeres que producen de esa tierra los alimentos para poder satisfacer esa necesidad. Pero que cuando hay hambre es justamente, como dice Ivette, porque hay un tema de inequidad, de una distribución que no es adecuada, porque hay un tema de corrupción en muchas cuestiones, y por eso el tema del hambre se convierte en un tema ético. Sí, así mismo, digamos que ya has entrado, digamos, en el núcleo, ¿no?, de la discusión sobre el problema del hambre. Es muy sintomático que, por ejemplo, el caso de República Dominicana, cuando se señala, por ejemplo, en los últimos 40, 50 años, el análisis de los crecimientos económicos, República Dominicana aparece entre los países que muestran un elevado crecimiento económico. Sin embargo, ese crecimiento económico no resuelve el problema de la exclusión social, ¿no? Entonces, digamos que eso que estás diciendo, ¿no?, que tenemos un desarrollo que es desigual, que es inequitativo, del cual no se benefician grandes poblaciones, y ahí tenemos entonces un problema ético nuclear, ¿no? En adición a esto, Guadalupe, varias preguntas ahí para que luego te pasamos el micrófono y tú te explayes, partiendo de la realidad para luego hacerle una pregunta y por qué nos viene esta discusión desde el punto de vista ético.
¿Qué datos expresan? Porque muchas veces andamos con los ojos cerrados y entendemos que estamos en una especie de Nueva York chiquito. Si me circunscribo al polígono en el cual yo me manejo y camino, pero que no veo las grandes mayorías dominicanas. Datos duros sobre la realidad de hambre en República Dominicana. Bueno, en este momento tenemos que analizar los datos en función del momento que vivimos. O sea, el efecto de la pandemia es realmente importante para no solamente República Dominicana, sino para América Latina y el mundo. Y quisiera primero referirme a los datos mundiales, porque también la pandemia ha limitado el tener datos frescos. O sea, por ejemplo, la FAO realiza anualmente el estudio de seguridad alimentaria y nutricional, y los últimos datos que tenemos son los del 2021, pero con data prácticamente del 2020, que fue el momento de la pandemia. Sin embargo, el panorama para América Latina indica que en el año de la pandemia el hambre aumentó de 47 millones de personas a 59 millones de personas. O sea, aumentamos 13 millones en un solo año, lo que significa que tenemos en América Latina y el Caribe un retraso, cuando en los últimos años veníamos en una línea ascendente de disminuir los temas del hambre, con marcos legales, políticas públicas en torno a ese compromiso que habían establecido los países en el 2015 de lograr erradicar el hambre, porque el planteamiento del objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero no era disminuir, mejorar, no, era erradicar el hambre. Sin embargo, en este momento hay que evaluar, no para quitar el objetivo, sino para ver cómo se aceleran las políticas. En el caso de República Dominicana también tenemos una situación similar. Si bien habíamos pasado a tener, por ejemplo, en el país solamente un 9% de personas en situación de hambre, la situación que hay en el país es que debió... 9%. 9%. Había hace ya todavía en el 2019, 2018. Ahora es probable que esto haya aumentado, sobre todo por el tema que, si bien las políticas de protección social que se han implementado durante la época de la pandemia, el quédate en casa, el para ti, pero el efecto sigue siendo... y sobre todo en el área agrícola. Y ahí sí hay una fuerte preocupación de parte de las organizaciones campesinas y de, por ejemplo, los sectores productores en el sentido de que hay que generar políticas públicas para incrementar la producción de alimentos, claro, porque lo que se prevé en los próximos meses es una situación de crisis alimentaria muy fuerte. Vamos a dejarlo ahí y luego cuando volvamos, vas a retomar el tema de la tierra como gran preocupación de las organizaciones internacionales para la erradicación del hambre en nuestro país. Ustedes quédense con nosotros que volvemos en unos segundos. Regresamos con su espacio de Ética TV, conversando con Guadalupe Valdés, quien nos está orientando sobre la situación actual del hambre en la República Dominicana. Decía en el segmento anterior que la preocupación sobre la tierra, sobre la parte agrícola que existe por parte de los organismos internacionales en torno a la situación del hambre en nuestro país. Guadalupe. Y yo tengo una previa todavía, porque al decir que en República Dominicana hay alrededor de un 9%, con los datos previos, que como tú decías, es posible que estemos en una situación más crítica tras este proceso del COVID. Pero ¿qué entendemos por el hambre? O sea, ¿cómo se mide? ¿Qué elementos para llegar a ese indicador? ¿Sí? Me gustaría que pudieras profundizar. Bueno, esto tiene que ver con el hambre, tiene que ver con que las personas no logran con los alimentos que consumen satisfacer sus necesidades diarias, tanto a nivel nutritivo como de energía, para poder continuar su desarrollo en las labores cotidianas que se hacen.
Pero hoy día no solamente hablamos de hambre, cuando las personas no tienen acceso a los alimentos o a la cantidad de alimentos que necesitan para satisfacer un mínimo de energía, de proteínas, de carbohidratos y demás, sino que hoy día también hablamos de que es necesario analizar el hambre desde el punto de vista de una alimentación saludable, una alimentación adecuada. Porque hoy vemos que, por ejemplo, en temas de los indicadores, uno de los grandes problemas que estamos teniendo en nuestro país, como en el resto de América Latina y el mundo, yo diría, son las nuevas enfermedades producto justamente del tema de una alimentación inadecuada, porque es una alimentación basada en productos ultraprocesados, que son productos caracterizados por concentración de sales, azúcares y grasas, que son sumamente dañinos para los niños, pero también para cualquier persona. Entonces, cuando hablamos de que se producen alimentos con esas características, ahí también hay un tema ético, porque es un tema de que las industrias solamente quieren ganar dinero produciendo incluso en esos alimentos. Su procesamiento químico requiere de aditivos que hacen que esos alimentos se vuelvan en los niños, por ejemplo, dependientes, adictivos para que les guste a los niños y a las personas también, pero son alimentos, productos, mejor dicho, que hoy día generan enfermedades cancerígenas, muchas enfermedades en los riñones, enfermedades cardiovasculares. Entonces, el Ministerio de Salud Pública de nuestro país está haciendo estudios para medir cuál es la situación alimentaria de los niños. Esta mañana, en una reunión que hubo del Comité Nacional de Agricultura Familiar, la representante del Ministerio de Salud señala que en pocos días van a dar a conocer una encuesta que se hizo prácticamente en todo el país, en centros educativos, para ver cuál es el estado alimentario de nuestros niños y ver cómo eso se puede mejorar con políticas públicas. Y ahí es la importancia de que las instituciones del Estado Dominicano asuman su rol, asuman su responsabilidad para garantizar derechos, y en este caso para garantizar el derecho a la alimentación. Interesante. Y la pregunta ética frente a esta situación es que nosotros que vivimos muchas veces en sociedades que tienen una pantalla y una burbuja en el que presentan y mercadean un paraíso en el Caribe, pero que sin embargo tenemos una gran población que vive en unos extremos de exclusión, donde vive en una situación de desnutrición y de hambre. Y el acceso que tiene son a productos que, como tú acabas de decir, realmente no favorecen en su alimentación, y para eso, su nutrición. Y que complejiza el problema, porque no solamente en este caso que se ha señalado Guadalupe, hay un obstáculo por vía del bajo acceso socioeconómico que pueda tener una población, sino también que a lo que tiene acceso, también por por ejemplo, un desconocimiento de los nutrientes, una falta de información sobre alimentaria, no ser un consumidor consciente, pues también le puede también hacer víctima de esta situación. Pero por un mercado entonces que le ofrece aquello que le hace daño. Sí. Cuando pudiéramos tener unas políticas que promovieran aquello que menos costo le puede hacer bien a la población. Pero un todo de cómo, desde políticas públicas, mejoramos el acceso a alimentos que realmente vayan a favorecer el desarrollo de la persona, ¿no? Justamente, me parece que ustedes enfocan el tema de manera integral como tiene que ser. O sea, hay unas responsabilidades en asumir, por ejemplo, una ética con respecto, porque puede haber una mirada distinta, me explico, o sea, correcto, pero de asumir una ética con el tema de la alimentación. Primero porque está en la Constitución de la República nuestra y establece que nosotros somos signatarios de los derechos humanos, y el derecho humano a la alimentación es uno de los derechos que hemos firmado como Estado. Es un valor fundamental, el valor Exactamente. Entonces, eso, ¿cómo se aplica? ¿Cómo un Estado
Estado lo aplica a través de dos vías, a través de, o cómo se concreta, a través de marcos legales, porque la Constitución dice eso se va a aplicar según la ley, y en el caso de República Dominicana, si bien el artículo 54 de la Constitución establece el tema de la seguridad alimentaria, el enfoque de la Constitución es que el Estado iba a invertir los recursos necesarios para hacer los estudios y garantizar la seguridad alimentaria. Esa es una parte muy ínfima del concepto del derecho humano a la alimentación, que es como ustedes lo plantean. Tiene que haber marcos legales, por ejemplo, para garantizar la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, que fue una ley que se aprobó en el Congreso de la República en el año 2000, que es la ley 589 y en 16, donde hay unos principios, hay un enfoque y hay unas directrices para que las diferentes instituciones puedan convertir ese marco legal entonces en políticas públicas que garanticen el acceso, la disponibilidad, la educación, que es fundamental, como señalas. O sea, si la población no tiene educación alimentaria, no sabe lo dañino que eso es. Podemos poner, por ejemplo, el tema de la lactancia materna, que muchas veces en los centros públicos y en los centros privados, cuando las mujeres dan a luz, les regalan una cajita muy bonita y le dicen que le den eso al niño. Como yo decía este fin de semana en Higüey, eso es una cajita envenenada. ¿Por qué? Porque lo que hay que propiciar cuando nace un niño es la lactancia materna exclusiva. Ahora, si la farmacéutica y el sector público permite que se distribuyan esas cajitas, estamos haciendo un daño. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que intervenir, donde también el tema ético del sector empresarial es fundamental. Usted puede producir su fórmula, pero no se la dé a los niños de 0 a 6 meses, que es un crimen para esos niños, porque después ya la pueden tomar, pero no de 0 a 6 años. Entonces, ahí es donde hablamos de la importancia de la ética, de la corresponsabilidad que tiene el Estado y sus diferentes actores para tener el derecho humano a la alimentación. El hambre levanta preguntas, pregunta al Estado, pregunta al mismo ciudadano, que también tiene una decisión una vez informado, y pregunta a los sectores de poder que también aprovechan este mercado más que para colaborar, para seguir excluyendo. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve con este importante tema. Estamos en su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, abordando el tópico del hambre con Guadalupe Valdés, activista social. Guadalupe, entramos ya al último segmento de nuestro programa y no deberíamos concluirlo sin abordar el problema de los retos éticos, ¿no?, que tenemos en la sociedad dominicana para paliar el tópico del hambre, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si tratamos este tópico ahora, ¿no? Bueno, el tema del hambre es fundamental en la agenda pública del país, y es fundamental porque no solamente están las situaciones internas que podamos tener, sino las que nos vienen de fuera en este momento. La guerra Ucrania-Rusia tiene consecuencias nefastas para todos nuestros países en términos de la producción de alimentos, de garantizar los alimentos en el momento adecuado. Nos lanza una alerta para tomarnos esto en serio, ¿no? Justamente, y de posibles emergencias alimentarias que se puedan dar, no por la situación solo del país, sino por el contexto, que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué retos tenemos nosotros? Primero, que el Estado dominicano tiene éticamente que ver que hay que cumplir con el derecho humano a la alimentación, y esto hay que aplicarlo en las diferentes políticas. En este momento, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil está generando todo un enfoque con esta visión para hacia la alimentación escolar, y que ya no es solamente desayuno, sino una política en alimentación escolar, y eso es fundamental porque el alimento,
la transacción económica más importante del Estado Dominicano es la alimentación escolar. Son más de 30 millones de pesos que requiere dar una alimentación adecuada, un menú variado, en buen estado, pero que puede comprar a los agricultores familiares para apoyarlos también a ellos, a las mujeres, para que se pueda hacer la cocina en las propias escuelas. Entonces ahí hay una posibilidad, hay un mecanismo idóneo de una política integral desde la alimentación escolar, pero se está avanzando también en el tema de marcos legales hacia la agricultura familiar, también en la reforma de la ley de contrataciones públicas, la ley 340-06, se está colocando articulados para favorecer las compras públicas a los agricultores familiares, y también en el Congreso de la República hay interés por abordar leyes o proyectos de leyes como es la ley de etiquetado frontal con énfasis nutricional, que tiene que ver con lo que usted decía, la importancia de dar información básica a los consumidores para que sepan, sean responsables qué es lo que van a consumir. Y otra ley importante es la ley de avanzar hacia una ley en alimentación escolar. Entonces, esos son retos, además de las políticas públicas que se están impulsando o que hay que impulsar desde el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Mujer, con una visión integral para que haya realmente no solamente disponibilidad de alimentos, sino que los pequeños agricultores tengan la posibilidad de que sus productos tengan garantizado un mercado que sea a precios justos, los caminos y las condiciones para poder hacerlo, que haya asistencia técnica, que se fortalezcan nuestras organizaciones campesinas. Esta mañana veíamos en el Comité Nacional de Agricultura Familiar, que fue una reunión excelente, liderado por la viceministra de Desarrollo Rural, la señora Miriam Guzmán, la importancia de que nuestras organizaciones campesinas se fortalezcan y se desarrollen sus capacidades, el apoyo del y Estado desarrollen sus capacidades, por ejemplo, en gestión, en manejos de presupuestos, en colocación de mercados, porque eso es lo que va a garantizar que nuestro país avance de manera sostenible en sistemas agroalimentarios para garantizar el derecho a la alimentación. Yo creo en eso, Guadalupe, que mencionas, y de un Estado que entienda que tiene un deber grande, porque frente al tema del hambre, eso es lo primordial por asegurar la vida, ¿no? La vida de sus ciudadanos. Y esto de crear también ese tipo de política que promueva la producción, comenzando del campesinado mínimo desde abajo. Ahora, el tema bien, yo creo que como un desafío ético, no sé cómo lo ves, a nivel cultural. A nivel cultural también, frente a una sociedad sumida en un consumismo exacerbado, inducido, de algunos sectores, sobre todo, medio y alto, descubrir que hay gente, gran cantidad de población que sufre hambre, también eso llama a una responsabilidad. A una responsabilidad en tanto que de indignación, de espanto, que frente a cierta dinámica de consumo hay tantos conciudadanos y hermanos tuyos que están en situación de extrema pobreza y de extrema necesidad. Creo que llamar la atención sobre esto en medio de una cultura consumista y de consumo superfluos, el llamar y clarificar que existe esta realidad. Sí, bueno, la realidad existe y es ahí en temas del hambre, cuando escuchaba la reflexión de Mario, que es una realidad, no hay, o sea, no en toda la sociedad dominicana, no todos consumimos los mismos alimentos. O sea, hay personas que sí, que tienen una alimentación adecuada, pero hay muchos que no. Ayer, por ejemplo, en el Ceibo, cuando preguntaba si comían comida, esta comida que llaman comida chatarra, gente de los campos del Ceibo dijeron, o sea, que comen comida chatarra y que los colmados están llenos de esa comida. Entonces, además, si comen eso y no comen comida adecuada, nutritiva, porque no tienen la educación, se complejiza el tema. Ahora, hay un tema muy profundo y es lo que planteó el Papa Francisco hace ya varios años, cuando él dice que los alimentos no pueden verse como una mercancía,
o sea que el alimento tiene que verse como un bien común. Yo sé que esto es muy fuerte, sobre todo por el tema empresarial. La dinámica del mercado. La dinámica del mercado, pero yo creo en juego la persona y las vidas. Y si algo nos está enseñando el momento que vive la humanidad, el momento de crisis societal que tenemos con las guerras, las crisis, la pandemia, que hoy día esta es una enfermedad con un gran nivel de incertidumbre, que tiene que ver muchas veces con los temas de alimentación, nos llevan a que tenemos que vivir la humanidad con una ética del bien común. Esa debe Hay unos ser mínimos que deben estar asegurados. Exactamente, y ahí es donde los diferentes actores, el Estado tiene una responsabilidad, pero también el sector privado, o sea, el sector privado que quiere ganar, porque ese es su negocio, esa es su mirada, pero tiene que hacerlo con una mirada de bien común, de que tiene que producir utilizando menos agrotóxicos, tiene que producir alimentos más saludables, y eso se ha demostrado en muchos países que es rentable. O sea, la empresa no deja de ganar porque produzca de manera más sostenible, de manera más sana, sino todo lo contrario. Pero tiene que verlo el Congreso. Necesitamos un Congreso que coloque estas leyes en su agenda. Estos son los temas fundamentales. Esto hay que integrarlo, Guadalupe, con otros elementos, porque una familia pobre, si tiene que gastar su chelito en un hospital, todo lo que tiene, o asegurar la educación pública a sus hijos, después le queda muy poquito para poder acceder a una alimentación. O sea que ahí hay como la integralidad de derechos, de esos que son mínimos, sin los cuales no puede haber bienestar ni desarrollo colectivo, hace falta tomarlo en cuenta. Y creo que es la mirada del Ministerio de Salud, del Ministerio del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que son dos piezas fundamentales en el Estado. El Ministerio de Salud está avanzando hacia un enfoque de educación más preventiva, de educación en salud, y eso es fundamental. Y que podamos tener también familias que tengan el salario decente y adecuado para que puedan acceder también a los bienes que se requieren, los bienes mínimos que tienen que ver con la alimentación para poder vivir con una educación y con una salud de calidad, sin decirle la seguridad social. Así es. Bueno, pues hemos llegado en el tintero. Y la responsabilidad individual. Correcto. Cada ciudadano, cada ciudadana tenemos una responsabilidad con la no pérdida de alimentos, con la mirada de qué yo puedo consumir, con el compartir también. Y por eso muchísimas gracias por colocar en agenda, o sea, Ética TV, este tema en su agenda, porque creo que es fundamental para construir una ciudadanía activa y consciente de la importancia de este tema y llamar la atención de los tomadores de decisiones. Pues no, a ti Guadalupe, gracias por acompañarnos, y a ustedes, pues gracias por estar con nosotros, y les esperamos en nuestro próximo espacio de Ética TV.